El registrar y contar hechos y vida cotidiana de pueblos y comunidades es un oficio que se va haciendo con los años. O se nace con ese gusto y con el paso del tiempo se va convirtiendo en un disfrutar por el solo gusto de compartir pláticas de personajes, fiestas, sucesos, hallazgos, encuentros, etc. Particularmente de sus comunidades de origen o de arraigo vecinal, y que en muchos casos se hace de este oficio de cronista un proyecto de vida. En todas las comunidades, sean grandes o pequeñas, siempre habrá uno o más de un cronista que hagan por voluntad la apropiación del oficio de contar y registrar historias, y que por el solo hecho de compartir una o muchas historias se va ganando un espacio social que la propia comunidad le va dando o le va confiriendo con la autoridad moral que una sociedad otorga a quien o quienes se interesan por ella, sean estos nativos o adoptivos. Se ha dicho que reconocer su historia y valorar su origen es el arraigo de la identidad que le da a las mujeres y a los hombres el orgullo de ser y recrearse por sí mismos, con un espíritu de trascender y comprender la naturaleza humana cuando el relato permite esa socialización que se convierte en testimonio y luego en historia. Eso, señores, es el sustento sublime del quehacer del cronista. Es por esta relación de hombre y sociedad que el oficio del cronista se genera a partir de su interés por registrar su entorno, ya sea porque le inquieta lo desconocido o porque al registrarlo lleva consigo el interés de descubrir y o aclarar interrogantes, y claro, de compartirlo, para que al momento y con el pasar del tiempo se convierta en una referencia o incluso en una fuente informativa que puede ser única o que se va enriqueciendo y transformando a partir de la vivencia o desarrollo de un pueblo o comunidad en los que se registró un hecho o un proceso que el tiempo va ubicando en la historia social y comunitaria. Y eso, señores cronistas, es parte y origen del cronista, por supuesto, como cantador de historias, incluso hasta hoy del siglo XXI. El cronista o los cronistas, como oficiantes del gusto de relatar historias, llevan consigo ese espíritu comunitario que de manera indisoluble los hace tener un lazo con su comunidad, para hacer de sus testimonios, de sus relatos, de sus escritos e incluso de sus búsquedas testimoniales y orales, el vínculo de querencia que le demanda el hablarle, platicarle y escribirle a esa colectividad a la cual transmite y explica razones y sustentos de ese quehacer, para contar y escribir al otro, a los otros y a todos nosotros, al tiempo que se va registrando como la crónica de esos sucesos o procesos comunitarios. Amigos, es por estas razones de vínculo obligado y de vínculo social que la relación de un oficiante que hace crónica se hace y se convierte en una relación en la cual el cronista siempre tendrá o habrá de tener una comunidad a quien dirigirse, y la misma comunidad lo recibirá o lo acogerá cuando el oficiante va construyendo esa historia o esas historias que por sí misma esa comunidad se apropiará de ellas o las rechazará cuando no existe ese vínculo del sustento de lo platicado o lo escrito. También es cierto que hay muchas maneras e incluso estilos para hacer crónica. Existen los cronistas, los que escriben y hacen relato con sustentos documentales, combinados con testimonios escritos u orales. Otros son verdaderos registradores orales, cuentistas o cuenteros, partiendo de haber sido testigos de un hecho o de haber conocido personalmente algún sitio, casa, hechos, parajes, personajes, etc. Y que trascendieron estos hechos o casas o personajes por algún motivo en su pueblo o comunidad, y que por lo regular fueron
o han sido excelentes conversadores, sean personas jóvenes o adultas. Más allá de las variantes para escribir y hacer crónica, lo más importante es ese gusto por hacer y recrear este oficio y por el orgullo de ser generadores de la memoria histórica y también fuente de información para otros quehaceres sociales, incluso para otros investigadores profesionales. El oficio de cronista está íntimamente ligado a las raíces familiares, independientemente de los niveles sociales en los cuales éste se desarrolle, así como de su formación profesional, pues es claro que un cronista primero ubica su origen y lo revive toda su vida como referencia innata para poder contar la vida que le brindan los entornos naturales y las vivencias de su pasado familiar, como primera referencia básica de lo que encontró o busca explicar, informar y detallar de esa historia propia o de esa historia local. Es así que el oficio de cronista se va construyendo con méritos propios, sea un oficiante empírico o un oficiante con alguna formación profesional, pero su vínculo con la sociedad y o comunidad a la cual se dirige es y será motivo de su escrito, de su relato, de sus registros, etc. Y siempre será el elemento que le dará razón de ser para tener a quien contar y recrear su historia, sea este pasado, presente e incluso la proyección de un futuro. Muchas gracias.